Y vengo a presentar mi trabajo final de ingeniería ambiental, titulado Ordenamiento territorial de bosques nativos en Tierra del Fuego, un análisis del proceso participativo. Este trabajo surge el verano pasado cuando me tocó vivir de cerca un incendio de gran magnitud forestal que se vivió en mi provincia y me llevó a relacionarlo con una de las últimas materias que vimos en la carrera, que es Ordenamiento ambiental del territorio, donde vimos la ley de bosques nativos y justamente esta herramienta del ordenamiento territorial de los bosques. Entonces me decidí por investigar cómo se había hecho el OTBN en mi provincia. Luego de una primera investigación me doy cuenta de que las principales falencias que tenía este ordenamiento tenían que ver con la falta de participación que hubo durante todo el proceso. Entonces, bueno, me he decidido por analizar el proceso participativo y relacionarlo con el ordenamiento ambiental del territorio. Bien. En esta presentación voy a introducir lo que es el ordenamiento ambiental del territorio y el OTBN, junto con su marco legal y el contexto en la provincia. Luego vamos a repasar el proceso participativo llevado a cabo, junto con las fortalezas y falencias que he identificado. Luego voy a brindar mis aportes desde la ingeniería ambiental para lograr un OTBN más virtuoso y por último haré unas reflexiones finales sobre el tema. Bien. El ordenamiento territorial es un instrumento que utiliza el Estado para planificar el uso y el aprovechamiento de los recursos naturales que hay en un territorio a través de distintas políticas públicas. A medida que crece la población y se expanden las actividades económicas, no solamente aumenta la presión sobre los recursos humanos, sino también los conflictos socioambientales, que se ven exacerbados por el cambio climático y tienen fundamento en la existencia de distintos intereses sobre un mismo territorio. Entonces, los criterios de distribución, los criterios con los que se ordena el territorio van evolucionando junto con la propia noción de ambiente, y es por esto que surge el ordenamiento ambiental del territorio, que parte del concepto amplio de ambiente, que no solo incluye a los sistemas naturales, sino también a los sistemas económicos y socioculturales que aporta el humano y sus interrelaciones. Entonces, se migra desde una perspectiva, un enfoque económico o productivo del ambiente hacia un enfoque más integral o sistémico que incluya y valore todos los servicios ecosistémicos que aporta el ambiente, busca trascender las divisiones político-administrativas del territorio para pensar en términos de regiones ecológicas y atienda a un modelo de desarrollo sostenible que incluya y parta de las comunidades. Entonces, el ordenamiento ambiental del territorio es un proceso dinámico de planificación estratégica a través de la participación pública en la toma de decisiones. Bien, para enmarcar esta temática, vamos a repasar brevemente el marco normativo. La reforma constitucional del 94 introduce algunos artículos entre los que destaco la obligación de la nación de sancionar leyes y presupuestos mínimos de protección ambiental y la obligación de las autoridades de brindar la educación e información ambiental a la población. Además, el aseguramiento de la participación de pueblos indígenas en lo relativo a la gestión de sus recursos naturales y el hecho de que los recursos naturales son de dominio originario de las provincias. Bien, para este trabajo nos interesan dos leyes de presupuestos mínimos, que son la Ley General del Ambiente, que introduce el ordenamiento ambiental como un instrumento de la política ambiental, basado en dos pilares que son la coordinación interjurisdiccional y la participación social. Y el único ejemplo que hay a nivel nacional de ordenamiento ambiental está contenido en la Ley de Bosques Nativos, que es el ordenamiento territorial de bosques. Esta ley se sanciona en 2007 ante un contexto de preocupantes tasas de deforestación que se estaban viviendo principalmente en las provincias del centro y del norte del país. Bien, les cuento sobre esta ley. Básicamente, esta ley obliga a las provincias a definir una autoridad local de aplicación que se va a encargar de planificar y ordenar todos los bosques nativos de
del territorio según 3 categorías de conservación. Digamos, alto, que es la más restrictiva, mediano en amarillo y de bajo nivel de conservación en verde. Este proceso debe realizarse a través, digamos, el ordenamiento debe realizarse a través de un proceso participativo y siguiendo 10 criterios de sustentabilidad ambiental. Una vez que se aprueba este OTBN, es acreditado por la Autoridad Nacional de Aplicación y así la provincia tiene acceso al Fondo Nacional que prevé esta ley, que va destinado en un 70% a los planes presentados y seleccionados. Los planes tienen que ver justamente con las actividades permitidas que se pueden hacer en cada categoría y en un 30% para el fortalecimiento de la autoridad local. Bien, esto es la ley de bosques nativos, o por lo menos uno de los instrumentos que es el OTBN. Antes de pasar al OTBN de mi provincia, les presento mi provincia. La Isla Grande de Tierra del Fuego está compuesta por 4 regiones ecológicas y 3 ciudades. Tenemos la estepa amazónica, donde está Río Grande, el bosque andino patagónico, con Torcuy y Ushuaia, uno de cada lado de la cordillera de los Andes, un ecosistema de transición entre la estepa y el bosque y una región de iguales. Bueno, lo pintado serían las áreas de bosque, ¿no? Las principales actividades económicas de la provincia son la industria manufacturera y la extracción de recursos naturales como hidrocarburos, minas de turba y canteras, que en conjunto abarcan un 60% del Producto Bruto Geográfico. En contraste, la agricultura, la ganadería, la caza y la silvicultura, que es el aprovechamiento forestal, suman tan solo un 0,1%. Por lo tanto, a diferencia de las provincias del norte, acá la agricultura no es una problemática para el bosque, debido a las condiciones climáticas, pero el bosque tiene sus propias problemáticas, como son los incendios forestales, la plaga del castor y la expansión urbana no planificada, principalmente en Torcuy y Ushuaia, que están en la interfase con el bosque. Bien. Entonces, como cada provincia, Tierra del Fuego realiza su OTBN y lo aprueba en 2012, mediante la ley 869, que voy a llamar ley de OTBN. Y también la ley nacional obliga a actualizar este OTBN cada 5 años. Y este es el proceso que yo he decidido estudiar, la actualización del OTBN. Como verán, no se hizo en 5 años, sino que se hizo en 10, y no se aprobó mediante una ley como se prevé, sino mediante un decreto, que eso es algo que analizaremos más adelante. Bien. Antes de comenzar con el proceso participativo, comentar que la Autoridad Local de Aplicación, cuando hable de esto, me estoy refiriendo a este organismo que bueno, fue cambiando de nombre y hoy es el Ministerio de Producción y Ambiente. Y además, esta ley de OTBN crea la Comisión Consultiva de Bosques Nativos, que tiene entre sus funciones ser una instancia obligatoria de consulta para actualizar justamente el ordenamiento. Está compuesta por 20 representantes de estos distintos sectores sobre los que ahora voy a profundizar. Bien, ahora pasamos, voy a robar un poquito. Bien. Pasamos entonces al proceso participativo. Acá lo que voy a mostrar es cómo evolucionó el mapeo de actores. Luego voy a mostrar rápidamente la cronología del proceso participativo. Vamos a mostrar los resultados más relevantes de las encuestas y entrevistas que he llevado a cabo y un breve análisis sobre la Comisión Consultiva de Bosques. Bien. Esta clasificación de actores la hice yo y nos va a servir para hacer algunos análisis interesantes. Tenemos el sector público, el sector técnico-académico, con actores como el CONICET o el INTA, el sector privado, que en realidad es el sector privado que tiene un interés económico sobre el bosque, como los propietarios rurales, la industria forestal y el turismo. Y por último, el sector social, que incluye a las ONGs y a la comunidad de la etnia Xaicnan, que son los pueblos originarios de Tierra del Fuego. Bien, comencemos por la evolución del mapeo de actores. El mapeo de actores es una de las bases para planificar un proceso participativo y es la identificación y caracterización de todas las partes interesadas en el bosque nativo. Entonces,
digamos, en toda la historia hubo 3 mapeos. El primero, en amarillo, es el de la etapa 2008-2010, que como ven es el más acotado en cantidad y tiene un claro sesgo hacia el sector privado. Luego está el mapeo de 2012 en verde claro y responde a un súbito aumento por la demanda social por participación debido a una serie de incendios que habían ocurrido también en 2012, y justamente esta presión social permite el tratamiento del proyecto de ley que acabamos de ver, la ley de OTBN. Y luego está el mapeo que se usa en esta etapa que analizo yo, que es el de 2016-2022 en verde oscuro. Como se puede ver, en términos generales se amplía la cantidad total de actores, sin embargo esta tendencia no se ve cuando analizamos sector por sector, por ejemplo. Bien, si pasamos entonces a qué es lo que se hizo en estos 10 años. Podemos dividir estos 10 años en 3 etapas. La primera etapa, la ALA se dedica a la propuesta técnica, es decir, a revisar el mapa de OTBN, y comienzan las reuniones en la comisión consultiva, ya que comienza justamente la implementación del resto de instrumentos de la ley. Pero es recién en 2016 cuando arranca el proceso participativo, que tenía como año previsto de entrega 2017, y las actividades del proceso participativo fueron conformar el mapa de actores, que acabamos de mostrar, notificar a cada uno de esos actores sobre el comienzo del proceso. Se dieron 2 charlas abiertas al público, una en Ushuaia y una en Tolwyn, y después de algunas reuniones con distintas áreas del Poder Ejecutivo, se presenta la actualización en la comisión. Esto fue a finales de 2018. Se había ya pedido una prórroga a la Nación para justamente poder seguir con el proceso. Y antes de enviar la propuesta al Poder Legislativo, se envía el informe de lo que se había realizado a la Autoridad Nacional para que ésta pueda hacerle sugerencias y observaciones. En esas devoluciones se encuentran bastantes inconsistencias, tanto en la propuesta técnica como en el proceso participativo, a lo que la ALA no mejora y envía de todas maneras a la legislatura. Allí la legislatura reclama esas inconsistencias y se genera un ida y vuelta entre la ALA y los legisladores que, digamos, en resumen, no se termina resolviendo, y la legislatura decide no tratar el proceso, ni aprobarlo ni rechazarlo, decide no tratarlo. Entonces, ante este gris que se genera, el Poder Ejecutivo decide aprobar la actualización por un decreto el 2022, y bueno, así de irregular termina aprobándose la actualización. Y bueno, una de las principales problemáticas de este proceso fue que en estos 10 años no se le ha dado participación a la comunidad Shelburne, Rafaela Ishton, que tiene un territorio comunitario dentro del bosque al sur de Tolwyn. En 2021, el expresidente de la comunidad presenta una demanda ante el fiscal de Estado de la provincia por la falta de participación, y el fiscal falla a favor del demandante, y aún así no se generaron cambios y la actualización se aprobó igual. Después vamos a comentar que algo positivo que se hizo con esta comunidad es que entre 2017 y este año se estuvo realizando un plan de manejo integral comunitario, que es un instrumento que prevé el COFEMA, ya que en muchas provincias se estaban teniendo problemas similares o conflictos similares con los pueblos originarios. Bien, antes de pasar a las encuestas, digamos, hay que destacar un punto, que la autoridad local de aplicación fue insuficiente en dar conformidad a los requisitos técnicos que vienen desde la Constitución, a las leyes de presupuestos mínimos, hacia la propia ley provincial de OTBN. Bien, entonces lo que hice también fue realizar 8 entrevistas y una encuesta que respondieron 30 personas, como se ve entre paréntesis de los distintos sectores, sobre las percepciones sobre el proceso participativo. La primera pregunta que se hizo fue ¿cómo se percibe el trabajo de la autoridad local de aplicación en fomentar la participación, tanto
para el primero TVN, o sea, entre 2008 y 2012, en verde oscuro, y la actualización de este OTBN en verde claro. Como se ve, tanto en el promedio total como dividido por sectores, el mismo comportamiento de una reducción en la percepción de la participación. Además, acá hay algunas frases, digamos, de las entrevistas. La siguiente pregunta que se hizo fue: ¿cuál fue el nivel de participación que han tenido estos actores en ambos procesos? Se puede ver que la cantidad de personas que dicen haber colaborado en verde o que se les ha consultado en azul prácticamente no ha variado. Sin embargo, el doble de personas ha respondido que no se les ha ni siquiera informado en la actualización. Y el último resultado que voy a mostrar es lo que yo llamo índice de cognición consultiva, ya que se promediaron los resultados de dos preguntas. ¿Se siente usted identificado por la comisión consultiva? Representado por la comisión consultiva? ¿Y cree que en la comisión se discuten adecuadamente los avances de la actualización? Como ven, los resultados fueron bajos y llama la atención que fue el sector público el más crítico con la comisión. Bien, hablando de la comisión, habíamos dicho que la ley de OTBN que la crea, digamos, la compone principalmente por el sector privado en amarillo y el sector público en marrón. Sin embargo, al analizar las 32 reuniones que se llevaron a cabo en estos 10 años, podemos ver que el sector privado tuvo una asistencia a las reuniones muy baja, en términos generales. Es más, hay casos, como veremos más adelante, que ni siquiera participaron. Mientras que los sectores minoritarios, como las ONG o el sector técnico académico, presentan una asistencia casi total. Bien. A continuación, voy a describir rápidamente cuáles son los aspectos que yo considero fortalezas y falencias en este proceso. Las fortalezas serían los aspectos que han mejorado respecto al primero TVN, y las falencias son los aspectos que no han mejorado o han empeorado. A mi parecer, la peor o la más grave falencia de este proceso es la falta de planificación. Podemos ver que no se plantearon objetivos de ningún tipo, ni estratégicos, ni objetivos específicos, no se han planificado acciones con cronogramas, no se han justificado metodologías y criterios para los eventos de participación, para la difusión. Podemos decir que fue un proceso improvisado, o a los ponchazos, como sería en cuanto a la comunidad Sherringham, ya vimos que no han tenido participación en el proceso, y podemos destacar el PIC como una oportunidad para el siguiente proceso de actualización. En cuanto a la difusión de la información, como veremos más adelante, para que la población pueda participar genuinamente de un proceso, debe tener acceso a la información. Entonces, se ve en este proceso que no hubo ningún plan de difusión, no hubo actividades previstas de difusión, y los contenidos respecto al OTBN fueron muy irregulares en cuanto a su disponibilidad en la página web. Es más, todos los informes que yo he utilizado para realizar este trabajo me los han facilitado por mail, ya que no estaban disponibles en la página. Bien, seguimos. La comisión consultiva representa sin duda la mayor fortaleza de este proceso, ya que desde su creación se han reunido ininterrumpidamente desde 2012 y ha dado acceso, como vimos, al tema del bosque a sectores minoritarios que históricamente no tenían. Pero presenta dos aspectos negativos. Uno es la representatividad, ya que, como se ha mencionado, la participación de un actor dentro de la comisión, digamos, no necesariamente este actor está representando a su sector, sino que muchas veces representa sus propios intereses. Esto es lo que se percibe en la comisión. Y el otro aspecto negativo es la eficacia del diálogo. Como vimos, afuera de la comisión prácticamente no hubo instancias de diálogo entre los distintos sectores. Entonces, esta comisión resulta insuficiente como
instancia efectiva de diálogo, ya que como vimos no se le dio, no lo he mencionado, la comunidad Rafael Ariston no estaba incluida en la comisión, y hay sectores como el sector que yo llamo agroforestal, que está compuesto en realidad por los propietarios de establecimientos rurales y, digamos, la industria forestal. Estos dos sectores están fragmentados. ¿Qué quiere decir? El sector, digamos, agroganadero está representado solo a la mitad por la Asociación Rural de Tierra del Fuego. Solo la mitad de los propietarios pertenecen a la Asociación Rural. Entonces, la mitad que está afuera no tiene voz ni voto en la comisión consultiva, y lo mismo ocurre con el sector forestal, que no existen cámaras ni cooperativas, como habíamos visto en el gráfico, que la participación era cero, porque en realidad no existen esas cámaras, están dispersos los actores, entonces no se ha, digamos, hecho ningún intento por incorporarlos a la comisión y se han creado mecanismos alternativos para su participación. Bueno, siguiendo con el mapeo, hemos visto que se amplió el mapeo de actores y con el correr de la implementación de la ley se ha mejorado el conocimiento sobre los actores clave. Sin embargo, lo mismo, al carecer de una metodología clara de mapeo, siguen habiendo actores clave que no son incluidos. Entonces esto representa una limitación. Bien, y esta es la última. La documentación presenta algunos avances. Se comienzan en esta etapa a registrar algunos eventos de participación, ya que en la primera etapa no hay nada de registros. Y también se crea un informe final de actualización que engloba un poco lo que se ha hecho en toda esta etapa, que me ha servido un montón para realizar este trabajo. Sin embargo, la calidad de estos documentos deja mucho que desear, ya que, por ejemplo, en los eventos de participación, como en las charlas que hubo en Tolwyn y Ushuaia, no se agregan los aportes que hizo el público, ni se registra, digamos, ni se justifica cómo se los ha convocado, ni con qué tipo de alteración, ni cuántas personas eran. Entonces uno no sabe realmente, digamos, qué tan genuina fue esa participación. Y ni hablar de que la mayoría de los eventos han quedado también sin registrar. Uno de los pilares que habíamos dicho del ordenamiento ambiental es la coordinación entre distintos niveles jurisdiccionales. En este aspecto ha mejorado la colaboración con los municipios de Tolwyn y Ushuaia y se generó una relación más estrecha con la Autoridad Nacional de Aplicación. Sin embargo, aún el municipio de Río Grande está desconectado de lo que es el ordenamiento de bosques y sigue existiendo un fenómeno que es de compartimentalización, que se perciben a las áreas dentro del Poder Ejecutivo como compartimentos aislados. Esto lo veremos más adelante. Y por último, y no menos importante, hay aspectos, obligaciones, digamos, que establece la Ley 869, la LOTBN, que no se han cumplido. Como, por ejemplo, las cláusulas transitorias que establece esta ley, la obligación de realizar educación y concientización ambiental y la obligación de realizar un mapa de riesgos y un plan de prevención y mitigación ante las emergencias, como puede haber sido el incendio que ocurrió el verano pasado. Bien. Pasamos entonces a la propuesta. Entonces, teniendo en cuenta los aspectos que hemos visto y basándome en guías que ha publicado COFEMA y la ANA, desarrollé mi propuesta superadora que se basa en un gráfico que ya conocemos bien, que son los modelos de proceso de mejora continua que vimos en la carrera. Como todo instrumento de la política ambiental, debe seguir los principios inscritos en la Ley General de Ambiente, entre los que destaco el de no regresividad y el de progresividad, justamente por el carácter paulatino, continuo y no regresivo que debe tener la evolución de estos procesos. Por otro lado, todo proceso de participación debe seguir los principios de transparencia, acceso a la información y intercambio permanente entre la autoridad de aplicación y el público. Entonces, comenzamos con la primera A. Todas las etapas del proceso tienen que estar adecuadamente documentadas y las acciones deben justificarse en metodologías claras
y justificadas. Lo menciono porque, para no decirlo en cada etapa. Bien, diagnóstico. A grandes rasgos, acá vamos a responder al por qué y para qué vamos a hacer un proceso participativo. Lo primero es conformar un equipo de trabajo multidisciplinario, que bueno, va a pertenecer a la ALA, y este equipo de trabajo va a definir con claridad cuáles son los requisitos legales que dan marco a este proceso, cuáles son las directrices del ordenamiento ambiental y los motivos subyacentes por los cuales debe hacerse un proceso participativo, y cuáles son los límites técnicos, competenciales, económicos y políticos de un proceso de este calibre. Luego se va a llevar a cabo un mapeo exhaustivo de actores, aunque debe mantenerse flexible y dinámico. Y dentro de, bueno, hemos dicho que el mapeo de actores es la identificación y, como se dice, caracterización de los distintos actores clave, de todos los actores, y luego se deben seleccionar cuáles son los actores clave para el bosque, y ellos deben estar incluidos en la Comisión Consultiva de Bosques, que actualmente no están todos. Como verán, esta va a ser una figura de suma importancia en la propuesta, y por eso deben superarse las falencias que hemos mencionado. Una vez realizado el mapeo de actores, se crearán instancias de diálogo para obtener información sobre los aprendizajes de etapas anteriores, de las dos etapas que ya ocurrieron, cuál es el contexto actual y las problemáticas que percibe cada actor, y cuál es el modelo de desarrollo que busca para la provincia y el bosque, atendiendo a lo que habíamos dicho, que el ordenamiento ambiental debe partir desde la comunidad. Entonces pasamos con toda esta información a la planificación. Vamos a responder el qué queremos lograr. Entonces, el Ministerio de Producción y Ambiente, que es la ALA, va a definir los objetivos estratégicos que justamente responden a la realidad que se quiere cambiar y son de mediano y largo plazo. A su vez, estos se desglosan en objetivos más específicos o metas que deben ser medibles, alcanzables, relevantes y basados, definidos en un plazo de tiempo acotado. A su vez, van a tener cada uno sus indicadores asociados para evaluar su cumplimiento. Luego de establecerlos, se propondrán en la comisión consultiva para hacer los ajustes necesarios y ya tendríamos el qué. Para responder el cómo vamos a lograr esto, voy a usar un modelo que presenta el COFEMA en 2012, que introduce la figura de la unidad ejecutora, que es un equipo interno de la ALA, multidisciplinario, que a su vez está, conformado por un equipo técnico y un equipo de participación. El equipo técnico va a ser el encargado de justamente elaborar y revisar la propuesta técnica, el mapa con los 3 colores que hemos visto, y va a estar asesorado por una comisión técnica conformada por actores de distintas entidades, organizaciones y organismos de carácter científico, técnico, tecnológico, como INTA, CONICET, el Colegio de Ingenieros, etc. Que tengan influencia sobre el bosque. Luego está el equipo de participación, que será el encargado de llevar adelante, planificar y llevar adelante los eventos de participación, como talleres, cursos, audiencias públicas, entre otras herramientas, y de difundir la información, justamente. Por otro lado, se va a crear una comisión institucional dentro del sector gubernamental para justamente dejar atrás esta compartimentalización y compatibilizar las políticas públicas que hay sobre el uso del suelo. Bien, entonces la dinámica, el resultado de esta etapa de planificación va a ser la definición de acciones concretas plasmadas en cronogramas y que estén pautadas la manera en que van a interactuar todos estos sectores. Estas acciones serán implementadas y se obtendrán los primeros resultados. Aquí es donde entra de vuelta la comisión consultiva con un rol clave, que es el de evaluar junto con la autoridad local de aplicación estos resultados a la luz de los indicadores que se han diseñado. Básicamente lo que se va a evaluar es el cumplimiento de los requisitos legales, que tiene que ser continuo, lógicamente, y el logro de los objetivos planteados.
Y bueno, como en todo proceso de mejora continua, los aprendizajes que derivan de la evaluación serán utilizados para una nueva iteración, comenzando de vuelta por la planificación. Y esto será las veces que sea necesario para hasta lograr una propuesta técnica sólida y basada en justamente un proceso participativo legitimado por todos los actores de la sociedad. Una vez que esto ocurre, se eleva la propuesta al Poder Legislativo y se confecciona un informe final de actualización donde se adjunte el proceso participativo llevado a cabo y la propuesta técnica con toda la documentación asociada, ¿no? Y de esta manera, entonces, logramos un proceso que, digamos, es más horizontal y baja un poco a la autoridad local de aplicación a tener un rol de liderazgo y de promotor del proceso participativo, frente quizás a un rol de único hacedor de la propuesta técnica. Entonces, de esta manera, al comprometer y responsabilizar a los distintos actores de la sociedad, justamente logramos un proceso transparente y sostenible en el tiempo, que, cerrando con las conclusiones, podemos ver que, entonces, pudimos ver con la propuesta superadora que cómo se efectiviza el rol de la participación pública como pilar fundamental para el ordenamiento ambiental del territorio. En contraste con esto, vimos la falta de capacidad institucional para, justamente, en primer lugar, dar conformidad a los requisitos legales y también de llevar adelante políticas ambientales como esta que obligan a redefinir los paradigmas que tenemos sobre el ambiente y sobre la participación. Y esto no es algo que ha ocurrido en Tierra del Fuego únicamente, sino en todas las provincias respecto a lo que entonces lo que hace falta es fortalecimiento institucional en todos los niveles del Estado. Y por último, me gustaría reflexionar cuál es el rol de la ingeniería ambiental en el ordenamiento ambiental. A mi parecer, la capacidad de la ingeniería ambiental debe trascender la cuestión ambiental empresarial, ya que tiene, digamos, está dotada de las capacidades para ser justamente líder en un equipo multidisciplinario y multisectorial tan necesario para el ordenamiento ambiental, que es una condición necesaria para lograr el desarrollo sostenible y prevenir los conflictos socioambientales. Cuando vos hablaste del proceso participativo, o sea, ¿cómo se realizó el proceso participativo? O sea, ¿hubo audiencias? ¿Vos investigaste un poco? Sí. O sea, estaba previsto, o sea, hay una ley provincial que es la 869, y, o sea, en esa ley no había ningún mecanismo, no sé, o sea, eso lo... Esta ley... ¿Cuál es el mecanismo? Vos hablas del proceso participativo, pero un proceso participativo, por lo que entiendo que estás presentando, tiene que ver con la creación de la comisión consultiva de los mecanismos. Mi investigación me llevó a concluir, ya digamos fue una conclusión después de hablar con la persona encargada de esto, es que se fue concibiendo la comisión como la instancia efectiva del proceso participativo. Eso no está previsto en la ley, ni la provincial ni en la ley nacional. Por eso he dicho que este es un proceso que fue un poco improvisado, que no fue planificado, ya que no se han planificado instancias de justamente de participación, de diálogo entre los distintos sectores y que en la realidad tiene que ver con principalmente la falta de capacidades para llevar adelante al mismo tiempo esta actualización del proceso con la implementación del resto de los instrumentos de la ley que yo no he mencionado, que tiene que ver con los planes, ¿no? Que el rol principal de la comisión consultiva
fue el de la selección de los planes que se iban postulando. Entonces, ni siquiera en la comisión consultiva se ha tratado la actualización del OTB. Podemos decir que no hubo un proceso participativo como tal. Respecto, vos hablaste también de proponer indicadores. ¿A qué te refieres un poco con eso? Los indicadores para un proceso participativo pueden verse de distintas maneras. No solo para el proceso participativo, sino también para la propuesta técnica. Por ejemplo, uno de los logros de la propuesta de la actualización fue incluir, no lo he mencionado, incluir, como se ve, a la isla de los estados, que está al este, a los bosques de la isla de los estados dentro de él. Este podría ser un objetivo de orden técnico. Mejorar la digitalización, por ejemplo, también es otra cosa que se hizo, de la península Mitre. En cuanto al proceso participativo, y los indicadores, justamente serían, por ejemplo, cantidad de bosques. Por ejemplo, la Autoridad Nacional de Aplicación tiene su propio sistema de imágenes satelitales de bosques. Entonces, cuando vos presentás el OTBN, te dicen, tenemos una diferencia de no sé, 10.000 hectáreas de bosques que yo tengo identificados y uno. Ese puede ser un indicador en cuanto a la propuesta técnica, de que también se va, identificando y ordenando el bosque. O un indicador del proceso participativo puede ser la cantidad de, por ejemplo, talleres realizados, de eventos de participación, la asistencia, cómo va evolucionando la asistencia del público a los distintos eventos de participación. Tenemos lo que se puede decir resultados más tangibles, que son estos que estoy diciendo, y también resultados más intangibles, que son, por ejemplo, cuando he mostrado la poca participación que hubo del sector privado en la comisión, tiene que ver fundamentalmente con una relación histórica, negativa entre el sector forestal y la autoridad de aplicación también. Entonces hay, procesos más intangibles que son esta mejora de la comunicación, que luego van a desembocar en mayor involucramiento, mayor participación en estos eventos. Entonces tenemos indicadores más cuantificables, como un porcentaje, como una cantidad de eventos realizados, y después también, supera mis conocimientos cuáles serían, ciertos indicadores más de lo específico, de lo social, ¿no? Y en el proceso este proceso arranca en 2012. Sí. El primer mapa de ordenamiento territorial de bosques nativos solamente lo realizan con el INTI, con el INTA. ¿Quién lo organiza? Esto lo realizó solamente dos personas. Okay. Prácticamente. O sea que claramente cualquier proceso participativo tendría que por eso ser convocado para desarrollar. Claro, por eso menciono la comisión técnica en la propuesta, porque tenemos un capital científico y técnico con actores como el INTA, como la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, como el CONICET, que se ha visto en otras provincias que interactúan frecuentemente con el equipo técnico. Pero en el caso de la provincia, justamente también por ciertas quizás fricciones y diferencias ideológicas, se han mantenido alejados. ¿Y cómo sigue el 2022 para adelante? Bueno, creo que hace un mes por ahí se acreditó este mapa, esta actualización. Entonces ahí sigue un poco lo que es la cadena, ¿no? de las capacidades, ¿no? Este proceso, con todas sus falencias e inconsistencias, ha sido acreditado, y a partir de esta acreditación ya está corriendo el tiempo para en 5 años tener una nueva actualización. Esto es justamente un proceso continuo de mejora. Sí, ahí lo que tenés es una situación en la cual, si bien la ley dice específicamente que tiene que
ser por una ley, al no sancionarse la ley, vos tendrías que no podrías financiar planes. Si el OTBN apretado no tenés acceso al fondo. Y sin embargo, digamos, 5 años de demora, en esos 5 años de demora, de 2017 a 2022, nunca perdió el acceso al fondo Tierra del Fuego. Y esas son complejidades que se van viviendo en todas las provincias. Es una ley que justamente la reflexión está en que esta es una ley muy ambiciosa, la ley de bosques nativos nacional, ¿no? Y presenta un instrumento que es el ordenamiento ambiental, quizás en un país que desde lo institucional no está preparado, también desde la concientización, ¿no? Quizás todavía no estamos preparados y es un desafío, es el desafío que se nos presenta. Sí, para agregar eso, de las 23 provincias que ya deberían tener el segundo ordenamiento, solamente tenés 8 que lo tienen administrado. Claro. Justamente es un orgullo para Tierra del Fuego. Claro, 5 años, ¿no? Claro. Pero, o sea, Tierra del Fuego es de las pocas provincias que por lo menos lo autorizaron. Claro, dentro de las 8 tenés otras 15 que... Juan Pablo, usted le hace una pregunta. Generalmente, cuando uno hace primero tiene una idea a partir de una inquietud, de un tema a investigar, indagar, que puede transformarse en un trabajo de este tipo. Y bueno, tiene que, digamos, en base a una determinada cantidad de información que es generalmente escasa, elaborar un proyecto, ¿no es cierto? Ese proyecto es la base, digamos, de lo que después va a hacer el trabajo, incorporando mucho más elementos, como si fueran los cimientos de una hipotética construcción. Ahora bien, no siempre, especialmente cuando uno aborda temáticas como esta, que tienen que ver con cuestiones políticas, sociales, etc., no siempre el trayecto es tan recto o de una especie de proyección del proyecto hacia lo que es la tesis. Aparecen cuestiones que, digamos, a uno le llaman la atención, por ahí hasta los desvían de los objetivos originales, etc., y hacen repensar cosas que van dentro del contenido del trabajo. Si vos viste ese proceso desde lo que era, digamos, tu planteo o tu visión inicial, y qué cosas en el medio te llamaron la atención y en qué medida modificaron la percepción que tenías para desembocar finalmente en este trabajo. Bien, lo que le contaba al director antes de ingresar es que a partir de este incendio yo me comunico con una persona del CONICET que me cuenta que esto se hizo... ¿Cuándo fue el diseño? ¿Cuándo fue? El incendio duró desde el 30 de noviembre hasta mayo de este año. ¿En qué zona fue? Acá, en la fue acá, justo en el borde. Esto es toda una reserva natural, justamente. En verano hay mucho viento, las personas dejaron mal apagado un fuego y se extendió por 10.000 hectáreas, prácticamente la mayoría en categoría 1, ¿no? Perdón, la pregunta que... Entonces, lo primero que me entero es que los colores con los que se pintó el mapa no estaban justificados desde un punto de vista científico, técnico, sino desde un punto de vista político y de otros intereses. Entonces, mi primera propuesta es, bueno, voy a realizar mi propio TBN en base a los 10 criterios de sustentabilidad ambiental y a otros criterios técnicos. Pero justamente ahí estaría faltando la pieza fundamental, que es el proceso participativo. Entonces, ahí ese fue el primer, digamos, desvío que yo tengo de mi tesis, y comienzo a analizar cómo fue el proceso participativo, que, como bien decís, me encuentro con todo un universo, una complejidad, con entender cuáles son los roles y las relaciones entre los actores que, digamos, me hicieron... Nunca me había hecho esta pregunta. Yo creo que, digamos,
fui migrando hacia una propuesta menos ingenua, quizás, y entendiendo cuando, qué sé yo, cuando conozco al equipo de trabajo, que son 2 o 3 personas, me doy cuenta de que yo estaba quizás exigiendo, pidiendo un montón de cosas que son los requisitos legales, pero lo que entiendo es que esta es una provincia que es provincia desde 1992. Una provincia nueva con muy pocas capacidades, por ejemplo, si las comparamos con Buenos Aires o con otras provincias. Entonces, lo que fui ganando con la investigación es perspectiva, digamos, de lo que son las instituciones, de lo que son las capacidades, de lo que son los tiempos también. Uno puede decir, la provincia tardó 10 años en actualizar el OTBN, pero si analiza, justamente es de las pocas provincias que lo han actualizado. Y me llevó eso también a estudiar distintos conflictos en otras provincias. Entonces, lo que uno, digamos, no sé si fui cambiando tanto el scope, también vos me ayudaste mucho a no desviarme tanto, pero sí fui ganando perspectiva por eso quizás mi introducción es, con todas las palabras y los conceptos del ordenamiento ambiental, es un poco para, digamos, introducirlos en un tema muy complejo, que es el ordenamiento ambiental. Eso es quizás lo que fui ganando, la perspectiva de la complejidad del tema. Lo que señalás es importante porque uno al hacer estos trabajos obviamente lo plantea desde un observador externo, ¿no es cierto? Y mucho más cuando uno tiene acceso a entrevistas con informantes calificados, gente que participó en el proceso, digamos, uno va entendiendo, digamos, la mirada desde el otro lado. No para que sea una justificación de lo que no se hizo bien, está claro, digamos, no tiene que tener una perspectiva de análisis crítico, pero sí, digamos, incorpora esas otras perspectivas y creo que enriquecen la visión y el marco desde el cual se aborda, ¿no? Porque si no es, digamos, muy desde un deber ser que nunca en la realidad, y entonces vamos a tener un factor, una provincia nueva que no tiene suficientes capacidades desarrolladas y otras cosas, ¿no? Bueno, evidentemente eso pasa y es necesario incorporar eso. Vuelvo a decir, no para, digamos, al fin y al cabo tenemos el derecho como ciudadanos de exigir que los funcionarios estén a la altura, etcétera, etcétera, pero uno se mete en ese rol y tiende a ver, digamos, ciertas razones que explican eso que por ahí desde afuera parece un poco inexplicable. Y creo que en este proceso se dio eso. Bien. Bueno, muy bien. Bueno, gracias por la presentación. A ustedes, a todos por venir. Ahora vamos a hablar un poquito al profesor Catania para ver la que nos entera mejor. Dale.